Muy bien, ya estamos en el programa Odontología para Todos. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar, como siempre, de un tema muy importante, el cual ya habíamos tratado la semana pasada, es acerca de endopostes, donde comenzamos a hablar sobre todo de generalidades. Nuestro invitado obviamente repitió asistiendo otra vez para darle continuidad a este muy interesante tema y abordándolo desde un punto de vista más específico. El tema del día de hoy es sobre endopostes metálicos vaciados o colados. Ahorita vamos a ver de qué se trata, pero yo estoy seguro que en determinado momento todos hemos llegado a escuchar, nada más que no sabemos de qué se trata este tipo de aditamento que se coloca. Para esto tenemos obviamente un especialista en lo que es prostodoncia avanzada. Él tiene maestría en prostodoncia avanzada, da clases en la Universidad Juárez, en lo que es la Facultad de Odontología aquí en la ciudad de Durango, y obviamente pues bueno, lo invitamos de nuevo para extendernos en este muy interesante tema que siempre por falta de tiempo no completamos. Y también les aseguramos que la próxima semana vamos a continuar con este tema en otra variedad. Para eso tenemos al doctor Fernando Fonseca Lira. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, doctor. Es un gusto tenerte aquí y bueno, pues que nos pongan por favor el tema para que puedan ustedes asociarlo rápidamente de lo que vamos a tratar el día de hoy. Endopostes metálicos, vaciados o colados. Son pernos de endodoncia prácticamente. Se le llama de muchas formas dependiendo del país. Quiero comentarte que pues, a veces nos ven en otros países, Venezuela, Colombia, nos ven mucho en Estados Unidos y Ecuador, Bolivia, Argentina. No quiero omitir a nadie en específico, pero bueno, dependiendo de la localización, de la ubicación, es como más se le dice. Bueno, aquí en Durango, yo creo que tú le llamas más vaciados, ¿verdad? Vaciados, colados también es un término muy utilizado. Ok, bueno, quiero hacer como una especie de resumen de la clasificación de los endopostes o pernos. Y estos son endopostes que básicamente se dividen en los que son metálicos y no metálicos. Los metálicos pueden ser vaciados, que obviamente estos se hacen a la medida, se mandan al laboratorio o bueno, pues existen varias técnicas para poderlos obtener. Hay unos que ya los puede uno conseguir de forma preformada, porque ya los venden prefabricados y por eso se llaman metálicos y son preformados o prefabricados. Y estos que son ya vienen de fábrica se pueden pues a lo mejor subclasificar en activos y pasivos. Los pasivos son cementados y los activos, además de que se cementan, hubo un tiempo, no sé, todavía hay personas que si los siguen usando, que eran de titanio, se iban enroscando, que tenían así como si fueran un tornillo, y además de que se cementaban, se enroscaban, como con un principio de mayor retención para que no se salieran y quedaran bien. Lo que pasa es que siento yo que se fracturaban, o bueno, tenía uno que tener mucha habilidad. Yo en realidad estos pues no soy muy partidario de ese tipo de endopostes, pero yo creo que hay quien lo sabe manejar a la perfección. Y los no metálicos, que aquí hay una gran variedad, entre los principales están los de fibra de carbón, los de circonia, los de fibra de vidrio, que vamos a tratarlos en un programa posterior, la próxima semana, para que ustedes se suscriban a nuestro canal, nos sigan y vean las relaciones que tienen todos este tipo de temas en cuanto a los endopostes. Entonces, que comiencen a ver desde las generalidades, los tipos de endoposte vaciado y los que vamos a tratar la próxima semana, que van a ser de fibra de vidrio. Las de fibra de carbón creo que ahora ya casi no se utilizan tanto porque no son tan estéticas, estaban así como tipo carbón, vaya, y entonces pues no venían mucho al caso. Las de circonia pues son un poco rígidas, se siguen usando, pero son como más duras, digámoslo así, y hay unas de disilicato de litio que también obviamente pues me imagino que son un poco duras, igual que la circonia, ¿no? Sí, una dureza muy similar. Y a veces pues creo que dentro de una de las bondades o de las características principales que se busca en un endoposte, creo yo, que es prácticamente que sea como un metal o que no sea tan rígido, ¿no? Sí, que tenga pues un poquito más de elasticidad parecida a la del diente o mucho más parecida para que pueda lograr un efecto pues de mayor protección.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar entonces a la primera fotografía que nos trae el doctor. Este es un trabajo que, bueno, tomó como muestra. ¿Y qué nos puedes comentar aquí con respecto a estos dientes anteriores que necesitan precisamente endoposte? Ok, mira, retomando y viendo esta fotografía, básicamente recordar el tratamiento de poste es un tratamiento que su objetivo principal es devolver estructura dentaria para mejorar la retención de una futura corona. Como se ve en la imagen, esos dientitos básicamente no tienen ya la posibilidad de retener una corona, entonces nos tenemos que valer de un poste. El tema en particular que vamos a tratar hoy entonces son postes vaciados. Un poste vaciado básicamente es un poste que se le tiene que tomar un molde al conducto radicular del diente, o sea, a la raíz, para mandarlo a hacer y convertirlo en un metal, por eso se llama vaciado. Básicamente el metal toma la forma exacta que se tomó en la impresión del conducto de la raíz. Entonces este poste básicamente va a hacer esa función, la reconstrucción del tejido dentario que nos falta para que se pueda mejorar la retención de una futura corona. Tú hablabas al principio de una clasificación y los postes se clasifican en muchas formas, en base a su material, al diseño, a la forma en la que está en contacto con el diente. Bueno, hay clasificaciones, pero para aventar. La realidad es que al final todos tienen que cumplir el mismo objetivo y en base a varias características es que el doctor, en este caso, el dentista, el odontólogo, tiene que valorar qué sería lo que más conviene. Hay algo importante que a mí me gustaría rescatar, y que es lo primero que nosotros descubrimos, bueno, nosotros hablando en la odontología, que se podía adherir al diente era el metal, o sea, se logró la capacidad de pegar el metal al diente. Entonces, por eso todos los materiales de inicio eran hechos con metal. Después, pues la tecnología avanzó y logramos entender que otros materiales como la porcelana, la resina, etcétera, podían pegarse al diente como tal. Entonces es que cambia o evoluciona los postes, ¿verdad? Entonces por eso empezamos a cambiar. Otro factor importante que quiero destacar es que la odontología va cada vez intentando ser lo más natural posible. Entonces se buscan materiales que se parezcan más estéticamente al diente, como para que se vea menos. Antes no importaba, y antes la gente que tenía coronitas de metal, de oro, etcétera, hasta se le generaba como cierto lugar en la sociedad, marcado por historia como tal, pero ahora ya no lo es así. Entonces la tecnología va avanzando y entonces por eso es que se pone en competencia. Después, bueno, para no entrar en todos los materiales y específicamente enfocarnos en el tema, básicamente el poste colado es un poste que cubre características y condiciones desde siempre. Solamente que cuando entra un material nuevo y estético, tenemos como que quererlos poner en competencia para ver cuál es mejor, y entonces se empiezan a sacar como toda la ropita sucia de los tratamientos anteriores. Y algo definitivamente que yo te platicaba hace un momento que debemos de considerar es que el éxito de un poste dental tiene que ver absolutamente con el criterio de selección de la raíz que vamos a reparar. Si el diente tiene la condición adecuada, básicamente cualquier poste cumple la función y pues evidentemente en protección, pero hay características específicas que pudieran orientarnos más a usar un poste vaciado metálico a un poste, por ejemplo, de fibra de vidrio, ¿verdad? En el programa pasado, que hablamos precisamente también de endopostes en general, sin hacer la especificación a si es vaciado o si es de fibra de vidrio o estético o de algún otro material, que hay muchos dentro de estas grandes clasificaciones, tú mencionabas muchas especificaciones y consideraciones. Yo la verdad es que se me hace muy importante, a ver si nos puedes pasar la siguiente fotografía, por favor, Javier. Y estas son consideraciones necesarias para poder nosotros tomar en cuenta. Desgraciadamente, y bueno, pues antes de ir al corte, que será muy breve, no nos alcanzaría el tiempo para que tú explicaras estas consideraciones. Sin embargo, sí les quiero mencionar
que obviamente traemos unas fotografías, el doctor trae una fotografía de estos 4 dientes anteriores, a ver si nos lo puedes hacer favor de pasar, donde se va a mostrar, para que no se vayan ustedes, al final cómo va a quedar esta restauración, la reintegración de la parte del muñón que va a retener el diente o la corona. Estamos platicando con el doctor Fernando Fonseca Lira, quien tiene una maestría en prostodoncia avanzada acerca de endopostes metálicos vaciados. Él nos va a explicar prácticamente algunas consideraciones necesarias o indispensables para la colocación de endopostes, en general, ¿verdad? O en específico. ¿Nos puedes pasar perfecto? Entonces, okay. En cuanto a esto, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, mira, esta es una imagen en donde se muestra una raíz. La parte naranja o roja que se ve en la parte más superior o la que está circulada es una obturación o sellado con gutapercha. Previamente los dientes tienen que realizarse un tratamiento de endodoncia. Entonces ese sellado es muy importante y es de los principales requisitos que necesitamos considerar. Necesitamos desobturar o quitar la cantidad de gutapercha necesaria para colocar el poste, pero respetando un sellado apical, o sea que no quitemos toda la obturación, esa rojita que se alcanza a ver ahí por completo. El criterio está de 5 milímetros, pero pudiera quedar a veces hasta un poquitito menos en alguna necesidad en particular. La segunda requisito es que se alcanza a ver en la fotografía del lado izquierdo, la que viene marcada en tercios, debemos de tener el grosor de la raíz del diente en sus paredes como mínimo de 1 milímetro. Si nosotros tenemos ese grosor de 1 milímetro, nosotros estamos garantizando que las paredes tienen las condiciones adecuadas para colocar cualquier poste y que nos pueda garantizar éxito. Y la última tiene que ver con la altura y no está marcada muy específica, pero es un pedacito de diente que sobresale de la encía, que debe de ser mínimo de 2 milímetros, a lo que le llamamos en el programa pasado efecto férula. Entonces ese efecto férula va a generar la protección necesaria para que la raíz sea candidata óptima para poder poner un poste colado. Entonces, bueno, esas serían las consideraciones. Hablando específicamente de esta técnica de poste colado, significa que nosotros vamos a tomar un molde del conducto que está dentro de la raíz para que posteriormente ese molde se convierta en un metal y lo podamos básicamente pegar o adherir al diente. Entonces, creo que habías traído, mira, exactamente, ahí vienen unos pasitos. El primero es un material conocido con el cual se toma impresión de un conducto. La segunda se está haciendo una mezcla del material, es una resina acrílica fría, que es el material idóneo para tomar el molde del conducto del diente. La tercera imagen nos estaría señalando más o menos cómo es que se está reconstruyendo básicamente o tomando la impresión del conducto. La fotografía de abajo alcanzamos a ver como un palillito rojo con unos circulitos. Ese es un aditamento que se utiliza muy comúnmente para tomar esta impresión. Entonces lo que se hace es que este material acrílico se coloca en este palillito, se llama pilar de impresión también, se llama espiga para impresión también, y se va tomando el molde básicamente del conducto de la raíz. Se toma primero impresión de la parte interna de la raíz y posteriormente se reconstruye un muñón con el mismo material. Ya cuando tenemos nosotros la fabricación ya el diseño de ese poste, entonces se envía a un laboratorio en donde por técnica de cera perdida, pues se transforma en un metal. Ahí viene la fotografía, una imagen de postes colados. Previamente eso se realizaron en boca, como lo mencionamos anteriormente, por una técnica de cera perdida, se convirtió en un metal, en teoría con las mismas características de la impresión que tomamos. Entonces ya en la boca, en el dientito, se comprueba su sellado, se comprueba la pasividad que pueda tener a la hora de colocar, y si está bien, pues ya se hace el protocolo de desinfección y cementación del poste.
Hablando específicamente de las ventajas que nos puede generar el poste colado, son principalmente dos. La primera es que tiene mucho mejor retención que un poste prefabricado. Un poste colado tiene la capacidad de reproducir exactamente la forma del conducto, y esto es, está pegadito a la raíz, básicamente. Al estar pegado a la raíz, automáticamente la retención aumenta. Entonces, un poste colado, su ventaja principal es la retención dentro del conducto. Y otra de las ventajas principales que puede tener este tipo de postes es que viene todo en un solo, o sea, está hecho de una sola intención. O sea, está pegado tanto el muñón, que es la parte que reconstruye al diente coronalmente, y el poste, que es la parte de la raíz. Entonces es difícil, bueno, no difícil, es imposible prácticamente que se rompa o se desprenda. Entonces esas dos características hacen que un poste colado pueda ser en un momento dado la preferencia de elección antes que un poste prefabricado. Yo lo comentaba contigo ahorita. Se necesita una habilidad importante para hacer que se pueda pegar la resina y reconstruyamos el muñón en el poste. Si lo logramos dominar, pues ya tenemos gran parte del éxito garantizada, pero si no lo es así, un fracaso común es que la parte de reconstrucción del muñón, en este caso del dientito que sale fuera de la encía, es fácil que se desprenda la misma reconstrucción del mismo poste, que es una de las desventajas que pudiera tener un poste de fibra de vidrio. Por supuesto que si tenemos la técnica súper dominada, pues tendrá su justificación, ¿verdad? Básicamente. Y pues bueno, lo que yo te decía al principio, es evidentemente una indicación de un poste vaciado o colado en un metal, pues requerirá una restauración o corona que no sea estética. Hay infinidad de materiales, en sentido de que si tiene translucidez, si permite esta transparencia, pues evidentemente el poste se va a traslucir. Entonces no tendría una indicación en una restauración estética, hablando en la clasificación hablando restauración estética libre de metal, ¿verdad? Exactamente. Porque ya ves que hay coronas estéticas que son de porcelana. Claro. Pero esas, como tienen una capa de metal abajo, pues no se trasluce, entonces Exacto. no es necesario conservar tanto este factor estético de que si el poste es de fibra de vidrio o de metal. Exacto. A menos de que sea libre de metal y deje pasar de un lado al otro la reflexión y refracción de la luz. Entonces nada más no es un poste estético. Si nosotros vamos a utilizar una restauración estética, no es la elección. Okay. Y una de las, por ejemplo, de las desventajas que se pudiera hablar de los postes colados es que requieren más tiempo, requieren una cita para hacer la impresión del conducto y otra cita para hacer la cementación. Entonces también por eso es que los postes, por ejemplo, de fibra de vidrio o postes prefabricados empiezan a tener más auge o utilización, pues porque es más fácil, exacto, citar a un paciente una sola vez que 2 veces, pero pues tienen características distintas, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, mira, me gustaría que nos pusieran la siguiente fotografía, porque si no, no nos vamos a quedar otra vez a medias. Esta imagen ya la habíamos presentado en el tema pasado, y obviamente aquí es la distribución de las cargas, como básicamente deben de ser en sentido vertical, porque si se generan cargas en sentido horizontal pueden provocar la fractura de la raíz, ¿cierto? Ok, y ahí pues ahí nada más en la imagen de las flechitas verdes, ahí señalan cómo el efecto férula es el que genera la protección. Por lo menos 2 milímetros mencionamos en el programa pasado, y aquí se ve muy claro, ahí donde dice el doctor, las flechitas verdes, ¿verdad? Exacto. Sí, y bueno, eso con respecto a eso. Ahora, con respecto a ¿qué se usa más? Pues definitivamente va a tener que ver con el caso en particular. No hay un mejor material o si es mejor un poste colado o un poste prefabricado, va a depender completamente de las características del diente como tal. Y yo digo que hasta de la destreza, claro, Fernando, porque a lo mejor en tus manos funciona mejor una fibra de vidrio. Yo, si no lo sé emplear el poste de fibra de vidrio para hacer la reconstrucción del muñón, claro, porque a lo mejor pongo un poste muy bueno, lo cemento perfecto y una adaptación increíble, pero si no sé hacer la reconstrucción del muñón, claro, que retiene la corona, pues
pues entonces de nada va a servir que sepa colocar el implante. Sí, entonces yo nada más rescatando, al final no es que es mejor que, sino tienen características en particular específicas y saber elegir, eso es lo importante. Si tenemos tal necesidad, quizá una de las opciones nos pueda dar ese objetivo, o si tenemos otra necesidad, pues al final de cuentas pudiera ser. Pero es una técnica que se sigue utilizando hasta el día de hoy con éxito correcto, y sobre todo cuando se ha elegido la raíz adecuada para colocar el poste, ¿verdad? Vamos a ver la imagen de aquí, lo que les habíamos prometido. Esta es una imagen, el doctor la consiguió, no sé si fue de internet, algún libro, pero obviamente aquí podemos ver el antes y el después de la colocación de los endopostes metálicos vaciados, y la adaptación, vean, obviamente tiene sus 2 milímetros, yo digo que incluso más, en el incisivo central superior del lado derecho del paciente se le ve, yo digo, como 3,5, entonces tiene muy buenas condiciones para tener este efecto de férula, ¿verdad? Claro, entonces pues ahí viene el ejemplo claro, como un poste elegido correctamente la raíz, tallado correctamente el muñón, puede darnos esa ventaja principal con sus características en particular. Los postes ahí ya están cementados, recibirán una corona que posiblemente no se va a elegir ahí una estética, ¿verdad? O con translucidez, sino más bien una más funcional de porcelana. Por ejemplo, de metal con porcelana o alguna restauración. A veces se logran también efectos todavía muy estéticos con... Ahora sí que, como tú dices, el manejo del material y en las manos de quien está empleado, a veces materiales que uno dijera, no, eso no es estético, resulta a veces hasta más estético que en tratamientos en manos incorrectas, por así decirlo, ¿verdad? Pues bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y están ustedes invitados la próxima semana a ver la continuación o un tema relacionado, endopostes en fibra de vidrio. Hasta la próxima.